Buenas noches, bienvenidos al Diplomado Internacional en Línea de Creatividad, Arte y Espiritualidad. Hoy es nuestra primera sesión. Hoy vamos a avanzar con los fundamentos de la inspiración creativa, que es, digamos, el punto, la fuente que finalmente se va a expresar, de donde nace la creatividad, la fuente de nuestra creatividad. Y vamos a hablar justo de esto, de dónde nace la inspiración y cómo invocarla conscientemente, ¿verdad? Va a ser muy interesante. Si bien es cierto que es sobre arte y espiritualidad, el programa y creatividad, el arte no va a ser el único lugar donde se pueda manifestar de manera profesional. De hecho, lo que buscamos con este diplomado y con nuestra certificación presencial es que el ser humano eh, usemos todo el conocimiento que tienen los artistas, toda esta conciencia, desarrollemos esas sensibilidades, esas habilidades que tiene el artista, no necesariamente para ponerlo en una pintura, en una escultura, sino para ponerlo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, cuando cocinamos, cuando amamos, cuando trabajamos, cuando pensamos. Vamos a ver qué podemos ir aprendiendo que hace el artista para que nuestra vida se convierta en una obra de arte, para que todo lo que toquemos vaya teniendo una expresión artística de lo que hacemos y quiénes somos. Y es por eso importante empezar desde donde estamos empezando, desde la fuente de la creatividad, ¿verdad? Que el título de la conferencia de hoy se llama La chispa que enciende el alma. Ujú. Muy bien. Entonces, empecemos por los objetivos de la presentación. Bueno, les recuerdo que pueden comunicarse, pueden poner preguntas, mensajes, comentarios a través del chat. em, y em, si alguien quiere también abrir el micrófono, podemos también hacerlo, si es necesario. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la presentación? Es ofrecer esta comprensión integral de la inspiración creativa y lo vamos a ver como un fenómeno integral, un fenómeno psicológico, un fenómeno espiritual y un fenómeno cultural. Vamos a ver las dimensiones ontológicas, o sea, a nivel del ser. Vamos a hablar de esos fundamentos psicológicos y vamos a hablar de esas raíces tanto históricas como místicas y cómo sigue vigente esta idea de la inspiración en el pensamiento contemporáneo. No solamente vigente, sino importantísimo. Eh, es una fuente de placer, la creatividad, es una fuente de productividad, es una fuente hasta de riqueza, la creación, ¿verdad? Partamos de que cuántas cosas, si volteamos alrededor donde quiera que estemos, a menos que estés ahorita en la naturaleza, en medio de la naturaleza, em, te das cuenta todo lo que el ser humano crea y es inagotable y la creatividad nunca se detiene, es una fuente inagotable. Entonces, en esta conversación vamos a buscar que los participantes reconozcan que la inspiración y de ahí la fuente de la creatividad no es un accidente solamente, aunque puede ocurrir de manera espontánea. Tampoco es el privilegio de unos cuantos, sino una condición universal, un privilegio, una oportunidad que todos tenemos como seres humanos que somos. Y vamos a poder, y que somos capaces de convertir este principio vital y camino cotidiano eh, en un acto creativo, ¿verdad? En conocimiento, en transformación personal y colectiva. Bien, esta es la agenda. No voy a leer todo lo que aquí dice, nada más los títulos de los bloques. Entonces, primero vamos a hablar de la inspiración como este misterio del ser, la dimensión ontológica de la creatividad, el ser como fuente de creación, de la psicología de esta chispa interior, eh, de los disparadores y umbrales, ¿verdad?
qué condiciones, qué situaciones favorecen esta inspiración. Vamos a ver cómo esta inspiración se ha dado en la historia y en la cultura. Y luego aterrizándolo, la inspiración como camino diario, la vida cotidiana, creativa, inspirada, ¿verdad? Y una recapitulación, una síntesis, un cierre al final. Muy bien. Entonces entramos al primer bloque, el de la inspiración como misterio del ser. Decíamos de la capa ontológica. Lo ontológico tiene que ver con el ser, es la parte de la filosofía que estudia el ser. Entonces, en, en esencia, en su núcleo, la inspiración es un acontecimiento, un acto, una acción del ser. No es solo un estado mental, separemos el ser del pensar, la esencia de la mente, sino una irrupción, un rompimiento, un germinar, ¿verdad? Si pensáramos el ser como una semilla de sentido y que nos desborda a la vez que nos constituye. Es interesantísimo, porque el ser es eso, el ser es algo que nos constituye, es quien en esencia somos, pero también es algo que está en movimiento y que está en función y una de sus funciones es la de creación, la de la creatividad. Quizás es la cualidad esencial del ser, la creación, la creatividad. Igual que una de las definiciones esenciales de lo divino, ¿verdad? Y que a veces nos referimos a lo divino como el creador. Bien. Entonces aparece como presencia, ¿m? Que ordena este caos interior, ¿verdad? Esta inspiración ordena el caos interior. Es decir, abre una dirección ética también. Esto es interesantísimo. Es decir, lo recibido es en función de este proceso de dar y recibir, ¿verdad? Lo recibido pide ser encarnado en acto, forma y relación. Repito, estas sensaciones que recibimos, estos pensamientos que recibimos, estas emociones que recibimos, estas energías que recibimos, son procesadas por este ser de alguna manera y pide de manera natural. No podemos quedarnos con ello. Nos asfixiaría quedarnos con esa experiencia. Pide que se exprese en acción, en forma, en relación. Y desde esa capa, esta inspiración no es solamente un accesorio de la creatividad, sino importante, una forma de verdad. Es decir, eh, la creatividad es una forma que expresa una dimensión de la verdad, una dimensión de nuestra verdad y de una parte de la verdad que junto con todas las verdades forma la gran verdad. Entonces, esta es una forma en la que realidad se da y nos llama y exige fidelidad. Esperemos que esto se vaya haciendo cada vez más claro, más claro. Entonces, ese ser recibe, procesa, manifiesta, expresa. Y esa es una expresión de nuestra verdad. Bien, entonces la inspiración la podemos ver también como un soplo. De hecho, la etimología de inspirar tiene que ver con eh, humo, aire que entra, que penetra, algo que entra y que penetra. Un soplo, un aire, un viento, una fuerza, una energía, ¿verdad? Y que conecta al humano. O sea, nosotros nos conectamos, digamos, nuestro tacto conecta con el mundo físico, con las superficies, con las texturas. Nuestros ojos entran en contacto con luz, con colores, con sombra. Nuestro ser entra en contacto con verdades, entra en contacto con la esencia. Nuestro ser conecta con el ser grande, el ser mayor. Esa es una de sus funciones.
En ese sentido, entonces, ese ser tiene una experiencia íntima de conexión, ¿verdad? Y en esa conexión hay ese intercambio, ese soplo, ¿verdad? Por eso se habla metafóricamente de que Dios crea al hombre con un soplo, ¿verdad? El soplo, ese aire que es simbólico, que es metafórico, que es esa fuerza, esa energía que da luz, que da aire, que da vida, ¿verdad? Ese oxígeno que da vida a esa esencia, ¿verdad? Y ese aire perdón, aviva esa brasa interior que somos, ese fuego interno que somos, ¿verdad? Ah, algunos dicen que la palabra también inspirar es como el fuego interno, porque como pirotecnia, como también se habla piros, ¿verdad? Como fuego. Entonces, ese aire aviva la brasa interior. Ese soplo conecta dos orillas, lo más humano, el cuerpo, la memoria, el deseo, y lo que nos trasciende, el sentido, la belleza, la verdad. ¿No? Entonces, por eso quien se siente inspirado habla de haber recibido. La mayoría de la gente habla de que recibió, de que se inspiró, se iluminó, se aclaró, se le reveló, ¿verdad? Más que haber fabricado. Entonces, esto no significa evasión de la vida, sino intensificación de la vida. La materia cotidiana se vuelve portadora de significado, porque puede venir de muchas fuentes, ahorita lo vamos a ver. Esta inspiración puede venir desde un mundo muy subjetivo, invisible, no intocable, o puede venir de un mundo físico y a través de cualquiera de nuestros sentidos. Entonces, la materia cotidiana, la experiencia cotidiana se vuelve portadora de significado, porque no solamente captamos lo físico, sino que captamos esencias, captamos significados, captamos eh, esencias, fuerzas básicas, esenciales de todo. Entonces, la inspiración es el puente respirante entre el barro que somos y la luz que nos llama. Repito, la inspiración es ese puente respirante, entre comillas, ¿verdad? Entre el barro que somos, la materia que somos y esa luz que nos llama. Entonces decíamos que la etimología de inspiración es inspirare, es decir, recibir aliento. Esta raíz latina inspirare que sitúa la inspiración como un acto pasivo receptivo de recibir aliento. Esta etimología corrige dos errores comunes: voluntarismo, cree que forzamos la inspiración, o un consumismo emocional, perseguir picos de euforia. Es un aliento recibido, o si es un aliento recibido, entonces el trabajo del creador consiste en preparar la respiración del alma, limpiar ruidos, crear silencio, cultivar la atención. Ujú. Antiguas concepciones de musas griegas: daimon, ruach, neuma, prana. Las culturas, diferentes culturas antiguas, le han dado distintos nombres a este misterio que tiene imágenes convergentes. En Grecia, por ejemplo, se hablaba de las musas. Y se hablaba de las musas que lo visitaban a uno. Entonces, importante, las musas te visitan. Tú no vas a buscarlas. Es muy importante esto, porque hay en esta moderna cultura de pensamiento racional, productivo, masculino, activo, pensamos que todo en la vida se logra haciendo, se logra con voluntad, o voluntad de tener, de tomar, de hacer. Y a veces desvaloramos, no valoramos el lado femenino: receptividad, recibir, esperar, sensibilizarse, ¿verdad? Y este misterio, eso es importante, estamos esperando el misterio, es abrirnos a la dimensión del misterio, no a lo conocido,
La inspiración no viene de lo conocido, viene de lo no conocido, de ese misterio. ¿Ah? Entonces, las musas griegas visitaban, ujú, y nos inspiraban y cantaban a través de nosotros. O sea, había notas, había melodías, había cadencia, había ritmo, y nosotros éramos ese vehículo para que esas notas, para que esa música fluyera a través de nosotros. ¿No? Nosotros somos como receptores, como un radiotransmisor, ¿verdad? Donde viene la antena y, y a través de nosotros la música suena. Nosotros no somos los creadores de la música, somos esos intermediarios. Daimon, que es en la tradición platónica, también es una guía. Esa, esa, esa fuente nos guía, nos dice hacia dónde, por dónde, nos orienta hacia una forma más verdadera. ¿Ya? Muchos de los que estamos escuchando esta en vivo o en grabación, esta conversación, vamos a estar reflexionando. Los invito a que constantemente reflexionen. Este es un tema que, como decíamos, si bien es cierto que es arte y espiritualidad, también es un tema de la vida cotidiana, un tema de nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué nos guía? ¿Qué nos lleva hacia la verdad? Y es esa inspiración, ¿verdad? Otros ejemplos de estas musas sería ruaj, que es de hebreo, y neuma, del griego bíblico, como aliento o espíritu que anima y mueve. Es esa fuerza, esa energía que nos mueve. Muchos de estos lo hemos vivido en muchos momentos y muchos lugares, ¿ah? Pero una de esas es la música. Si tú paras tu mente, si dejas que la música llegue y fluya a través de ti, va a hacer mover tu cuerpo. Y para aquellos que lo logran hacer altamente, pueden pasar mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas inclusive, bailando, donde simplemente no bailan. Hablan, en algunas tradiciones se habla que el bailarín desaparece, sino que simple y sencillamente es la música que te mueve y tú y el ego, el yo se desaparece, es ese un lado, no hay, y hasta que inclusive se vuelve uno, el baile, el bailarín desaparece, la música y el cuerpo son una sola pieza, ¿ya? Y el cuerpo resuena como vehículo de la música. En prana, en la India, es esa energía vital que circula, hay movimiento. Entonces, la inspiración es flujo, es movimiento, algo que entra, algo que sale y algo que sostiene a la conciencia. Ujú. La sostiene, esa energía la sostiene la conciencia. No habría conciencia si no hay esta vida, esta energía, esta fuerza. Ujú. Es interesante cómo puede ver en diferentes culturas el mismo fenómeno y enfatizar algún aspecto distinto. Entonces tenemos visita, algo que fluye a través de ti, visita, decíamos atrás, visita, canta a través de ti, ¿verdad? Canta a través de ti, pero también va en una dirección, o sea, llega y te lleva en una dirección y te mueve y circula, ¿verdad? Porque circula, pero también regresa. Entonces llega a ti por un lado, pasa por ti, por tu ser, se comparte, se expresa y luego regresa contigo. Aquí están las cosas que coinciden. Visitación, llega, visita, ¿verdad? Hay una responsabilidad, se custodia. No es propiedad privada. Es un don que se valida en la calidad de la obra y en el bien que produce. Y es donde circula, es donde se expresa. Es un entendimiento. Y es a nivel del ser, muy importante. Por eso es la ontología. Porque no es un pensamiento nada más, no es una energía nada más, no es un fenómeno físico, es a un nivel del ser, la esencia, y que es fuente. Quienes somos,
se desparrama en cómo pensamos. Lo que pensamos influencia lo que sentimos y lo que sentimos se manifiesta en movimiento corporal, en conductas. Entonces, la inspiración no se crea, se toma, se recibe, se protege, se cuida, se atesora, pero también se comparte, se mueve. Entonces, crear no es fabricar, ¿verdad? Sino dar cuerpo a lo recibido. Ese es parte de la inspiración, ese proceso que se recibe esa energía de la más alto nivel de la sutileza y la vamos de alguna manera convirtiendo en pensamientos, la vamos convirtiendo en emoción, la vamos convirtiendo en energía, la vamos convirtiendo en actos, como el bailar, como el pintar, pero también el escribir un libro, también el crear una película, también el acto de comer o crear un platillo, pero también el acto de hacer el amor y crear un ser humano a través de ese acto de hacer el amor. O también a través de expresar una palabra, de crear una palabra, una idea. Todos son actos que vienen desde esa inspiración, llega a nosotros, nos visita, nos sintonizamos, nos orienta, nos guía en una dirección y se comparte. Y es una parte humana decisiva, ¿verdad? Que requiere disponibilidad, requiere disciplina, porque disciplina viene de discípulo, requiere de esa receptividad, esa humildad, esa apertura de que llegue algo, ¿verdad? Y requiere también de discernimiento, ¿verdad? Para organizarla y ordenarla. Todo lo recibido muere si no encuentra forma. Importante. Lo recibido muere si no encuentra forma. ¿Ah? Entonces, los grandes creadores, los grandes artistas lo forman, dan forma. Ahí termina el acto. Si solamente se queda en una idea, en un pensamiento, en una emoción y no se manifiesta plenamente, ahí no se cumple el ciclo. Y se corrompe si la forma traiciona la verdad. Tiene que ser verdadera, tiene que ser auténtica. Por eso, en la práctica diaria, rituales, cuadernos, silencio, bocetos, no buscan provocar la chispa, no es provocar la chispa, sino hace habitable el espacio en que esa chispa puede arder sin asfixia. Muy importante eso. Eso no provoca la chispa, ese es el espacio para que la chispa viva, se manifieste en el mundo, en el universo. Entonces, una pregunta, ¿qué significa en nuestra vida ser canal de algo más grande que nosotros? Una pregunta no la vamos a responder ahorita, vamos a atesorar, a vivir dentro de ella, dentro de la pregunta. Inquirir significa dentro, quirir, pregunta, ¿ah? Inquire en inglés, vivir dentro de la pregunta. ¿Ah? Entonces, si la inspiración es un soplo, un movimiento, una energía recibida, ¿ah? ¿Qué procesos internos permiten hospedarla sin deformarla? Y aquí es donde pasamos ya al siguiente nivel. Pasamos del nivel ontológico al nivel psicológico. Flujo, símbolo, emoción, cerebro, en diálogo y al servicio de esta chispa. Entramos a la psicología de la chispa interior. En este bloque ya vimos la inspiración como misterio del ser. Repetimos, por eso es creativo, porque viene de la nada, el misterio de lo desconocido. No viene de lo conocido. Ahorita que tengo aquí a Einstein, Einstein decía, los problemas no pueden ser resueltos con el pensamiento con el cual los problemas se manifestaron o existen, porque no se hubieran manifestado o ya se hubieran resuelto. Los problemas se tienen que resolver con formas nuevas de ser, perdón, de pensar, y yo diría con formas nuevas de ser y buscar del misterio, buscar de lo desconocido,
nuevas fuentes de energía, de soplos que lleguen a nuestro ser y luego bajarlos a la mente, al pensamiento, al sentimiento, a la conducta y a la representación, a la fisicalización de esa chispa divina. Entonces, la inspiración no queda o no debe quedar suspendida en lo abstracto. Atraviesa circuitos de la mente, atraviesa las emociones, llegan al cuerpo y para entender este nivel psicológico nos permite reconocer el terreno fértil en el que esa chispa prende. ¿Ah? Es una chispa que prende. Y tiene que haber un terreno adecuado. Y aquí es donde entramos a estudiar la parte psicológica en estas investigaciones modernas sobre creatividad. Y hay un autor que, aunque lo conozco hace como 20 años, y no soy el único, me cuesta trabajo. Imagínense nada más ser autor y tener este apellido. Mi respetos y mi amor porque es una gran contribución con su obra, con su trabajo. Csikszentmihalyi, fíjense bien, tiene la palabra Zen ahí, Ent, Mihalji, a ver si lo pronuncio de corrido, Csikszentmihalyi. Él describe el estado de flujo, esta concentración profunda ese sentido de estar presente con la atención plena en algo, con esta percepción alterada del tiempo, quiere decir donde no hay pasado, no hay futuro, estamos con un presente o el pasado y futuro existe dentro de un extendido presente. ¿No? No voy a detenerme a explicar lo que eso significa, pero son dos opciones, o un presente concentrado en lo que está ocurriendo en este momento, o un presente extendido donde veo el pasado y o el futuro como parte continua de este presente. Como fusión entre acción y conciencia, y en ese estado la mente se deshace de distracciones y se orienta hacia la tarea con pleno disfrute, porque viene el disfrute. El acto creativo es placentero, porque fluye. Y el placer es la experiencia del libre flujo de la energía. Todo acto creativo es placentero. El dolor que puedas ver asociado es más la resistencia que tenemos ante el acto creativo. Son nuestras resistencias mentales o físicas o emocionales. Pero el movimiento, el flujo de la energía es placentero. Y aclaremos, entonces, ese flujo no es lo mismo que la inspiración, ¿verdad? El fluir no es la inspiración, no, son dos fenómenos distintos, ¿verdad? Pero ese flujo de ser, de pensar, de sentir, de movernos y de actuar el mundo, es el atmósfera propicia para que el soplo se manifieste. Aquí una frase clave podría ser, el flujo es el río por el cual la chispa se desliza hasta convertirse en fuego creador. Empezamos como chispa y luego hay un fuego. ¿Qué es esto que estamos hablando? Este flujo, este estado de flujo, perdón. Y ahí se convierte en un fuego creador, ¿m? Como un, como un horno donde vamos a hornear nuestras esculturas. Un horno donde vamos a cocinar el pan. Ese es el flujo, el fuego creador, el estado de flujo. Y hablemos también del inconsciente fértil y de los símbolos arquetípicos también, como parte de ese proceso creativo. Uno de los grandes pensadores que nos lleva a entender al ser humano, no es que no existiera lo que él vio, él le dio una racional, ¿verdad? Le dio una lógica, le dio una profundidad, que la mente humana no es solo racional, también es simbólica y arquetípica. Y muchas de estas inspiraciones nos llegan como imágenes o a través de imágenes, o como sueños o a través de sueños,
o como metáforas o a través de las metáforas, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen? Del inconsciente colectivo. O sea, vienen de este campo que no es propio de la persona. Por eso, por eso ha habido artistas, ha habido científicos que accesan ese campo y curiosamente en periodos cercanos llegan a conclusiones similares o descubrimientos similares o inventos similares. Y hay libros escritos sobre esto, hay artículos sobre esto. Entonces la chispa llega en forma de símbolo vivo, ¿no? A veces llega con palabras. Hay quienes somos más afines a la palabra. A veces llega como, ah, eh, como símbolo. Pero no es el símbolo. Mismo Jung lo decía, es la energía dentro del símbolo. Y que contiene más de lo que la mente puede razonar. Muy difícil que la mente pueda razonar muchos de estos símbolos. Hay símbolos y todos los que hemos trabajado con símbolos a lo largo de los años, que nos se revelan y niveles de profundidad. El mismo símbolo, el símbolo no ha cambiado y lo vemos una vez y lo vemos diario y nos cada vez, si tenemos esa receptividad que hablamos del principio, se nos revela en diferentes niveles cada vez más. Entonces, acoger estos símbolos sin apresurarnos a explicarlos. La explicación rápida es una forma de no permitir que el símbolo se nos revele profundamente. ¿Mm? Por eso dice, símbolos sin apresurarnos a explicarlos, permite que maduren y revelen su fuerza transformadora. Entonces, la inspiración habla el lenguaje de los símbolos o viene vestida o viene hablando, pero no es el símbolo. La inspiración es la esencia del símbolo, o la inspiración se manifiesta a través de símbolo. Entonces, quien los honra, quien los escucha, escucha el alma en diálogo con el mundo. Hablemos de la neurociencia de la creatividad. Desde la neurociencia se sabe que la inspiración involucra la red neuronal por defecto, o sea, asociaciones libres o imaginación. También incluye el córtex, la parte más superficial, prefrontal, como el nombre lo dice, en la parte de enfrente, que tiene que ver con discernimiento y decisión. Y también los sistemas límbicos, que es una parte un poquito más interna de la corteza del cerebro. Viene la corteza en la parte superficial, ¿verdad? Y luego por debajo viene el cerebro límbico, también conocido como cerebro reptiliano. El que quiera puede buscar ahí en su internet el cerebro triuno, y es un mapita, es un modelo del mapa, perdón, un modelo que es como un mapa, no el territorio, el mapa no es el territorio, pero es un modelo de una manera de entender ciertas regiones del cerebro muy, muy práctico y muy útil, ¿verdad? Y ese sistema límbico tiene que ver con emoción y con motivación. Entonces, la chispa no es un relámpago caótico. Decíamos que de hecho da nuevo orden al caos y es fruto de sincronización momentánea de redes cerebrales. O sea, a nivel biológico, estas redes, estas tres áreas, ¿verdad? Se, se activan. Entonces, la emoción, discernimiento y decisión y asociación libre imaginación. Qué interesante, ¿no? Eso nos da una idea de que hay cosas muy interesantes. O sea, si nos basáramos solo en esto y no viéramos todo lo otro que hemos dicho, diríamos que la creatividad es el resultado de asociar, imaginar, asociar imágenes, discernir, decidir y emocionarse y motivarse.
Entonces, el misterio se confirma. La biología se convierte en canal para lo trascendente, ¿verdad? También hay una paradoja psicológica muy interesante. Disciplina y rendición. Como muchos de los fenómenos divinos, involucran paradoja. ¿Por qué? Porque lo divino se manifiesta mucho en la unión de las polaridades. Y aquí no va a ser la excepción. Entonces, psicológicamente, la chispa surge o se asocia cuando hay esa tensión entre control y entrega. La disciplina, por un lado, incluye hábitos, rutinas, espacios de trabajo, y por el otro lado, la rendición es soltar, obsesión, relajarse, abrirse al azar fecundo. Fíjense qué interesante, cómo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Parecía imposible. Relájate y ténsate al mismo tiempo, ¿verdad? Razona y siente al mismo tiempo. Trabaja duro, relajadamente. ¿Mm? Enfócate, pero ábrete. Entonces, la inspiración aparece en esas paradojas. Cuando la psique se mueve con rigor y flexibilidad a la vez. Me hace pensar en yoga, esto. Porque por un lado es relajarte y por otro lado el esfuerzo de la atención mínima necesaria para ello. Me recuerda en Feldenkrais también, que es una de las cosas en las que me he entrenado, ¿verdad? Mínimo esfuerzo para obtener máximo resultado. Ya no voy a meterme eso, pero ahí me acuerda eso. Para los que quieran meterse o estudiar esto, es una maravilla esto. Entonces, la psicología muestra cómo mente y cuerpo pueden hospedar esta chispa, cómo ser vehículo, flujo, para que esta chispa circule. Bien, ahora ya vimos esto, ahora vamos a hablar de cuáles son las condiciones internas y externas que encienden, que activan, que catalizan con mayor frecuencia ese estado. Entonces, en el siguiente bloque vamos a hablar de estas disparadores y de estos umbrales de la inspiración y vamos a descubrir dónde y cómo suelen hacer con más fuerza. ¿Mm? Recuerdo, eh, bueno, seguimos. Bloque 3. Bloque 3. Permítanme un segunditito. Bloque 3. Disparadores y umbrales de la inspiración. Disparadores y umbrales de la inspiración. Muy bien. Entonces decíamos que la inspiración no es un rayo arbitrario. Es más, no lo dije en el primer bloque, pero lo voy a decir. La inspiración que recibimos o que llega viene en resonancia directa y proporcional a la forma de ser que elegimos ser. Lo repito, la inspiración, la calidad, la cualidad, el tipo, la forma de inspiración que nos llega es directamente proporcional a la forma de ser que elegimos, que somos, que escogemos ser, y por resonancia atraemos la inspiración correspondiente. Entonces, no es un rayo arbitrario. Y como decimos, llega también a través de condiciones fértiles. Para que se dé una semilla en la tierra, tiene que haber condiciones en esa tierra, de humedad, de cierto grado si es una tierra muy seca, pues no se va a dar. Si es una tierra demasiado húmeda, pues yo no soy experto, pero creo que hay semillas que se pudren. Me acuerdo cuando me regalaron hace muchos, muchos años una plantita y yo no sabía ni le pregunté a nadie y le echaba agua todos los días, un montón de agua y me llenaba la maceta y a los pocos días se murió por mi ignorancia. Pero entonces tiene que ver las condiciones adecuadas de minerales. Si está una tierra muy desmineralizada, no va a funcionar. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser las condiciones fértiles, el espacio fértil. Estas condiciones eh, no la producen, la preparan. ¿Verdad?
En las tradiciones espirituales se ha llamado a esto diferentes maneras. Kairos o Kairos, ocasio o tiempo oportuno, ¿verdad? Aquí lo vamos a llamar por ahora disparadores. Situaciones que abren un umbral en el que el alma se vuelve permeable. Entonces la inspiración llega cuando el alma está lo bastante abierta como para ser visitada. Entonces es la forma de ser más la apertura. ¿Va? Bien. Ejemplos de disparadores internos. Uno de ellos, por ejemplo, es un silencio interior. Para que podamos escuchar algo, tenemos que guardar silencio. Y como esto es algo interior, pues hay que guardar el silencio interior. No es, no es el silencio de cerrar la boca y seguir con el pensamiento. Es el silencio interior. San Juan de la Cruz lo describía como, bien decía, música callada. Es una paradoja, ¿no? Música callada. O soledad sonora. Otra paradoja, como soledad sonora. Pero es en ese silencio interior donde se oye la voz del misterio, donde se oye la voz del silencio, la voz de la nada, ¿ah? La voz de lo no manifestado. Luego la contemplación, no mirar para analizar, sino mirar hasta que lo mirado se revele. Eso es contemplación, ese acto de recibir. Muchas veces nuestros ojos tienen una función de creativa, que está bien, no está mal, pero aquí buscamos una mirada, y no solo la mirada física, la mirada interna que mire, no para separar, dividir, organizar, sistematizar, sino para esperar la revelación. Otro disparador interno, la vulnerabilidad. Rumi decía, la herida es el lugar por donde entra la luz. ¿Mm? Esa humildad, esa pobreza, entre comillas, ese vacío, esa apertura, esa receptividad. Son cualidades femeninas desde el punto de vista de la polaridad, no de mujeres ni de hombres, energéticamente hablando de la polaridad, que menos hemos cultivado y que a veces rechazamos, pensamos, porque vivimos en una cultura donde lo masculino le damos mucha fuerza y estas cualidades femeninas de vulnerabilidad, receptividad, paciencia, vacíos, silencios, no los cuidamos, no los cultivamos, no le damos su valor. Otro más, imaginación activa. ¿Se acuerdan lo que decíamos de las neurociencias? Imaginación activa. Jung enseñaba a dialogar con imágenes internas, como si fueran seres vivos y que nos revelan verdades. Estos diálogos imaginarios con imágenes internas, no diálogos analíticos, racionales, diálogos profundos, abiertos, emocionales, de corazón. Estos son ejemplos de disparadores internos y que no dependen de nada externo, son actitudes, disposiciones del alma y que crean ese espacio del que estamos hablando. Ahora hablemos también de disparadores externos, que contextos externos ayudan a esta inspiración y que esta inspiración fluya y que esta inspiración llegue y que esta inspiración nos visite y que esta inspiración se gestione. Eh, Wordsworth encontró en los paisajes ingleses la raíz de su poesía. Para él, la naturaleza era maestra y guía del alma. Pero otra vez quiero decir, no es lo externo, es la esencia percibida a través de. Van Gogh confesaba que no pintaba objetos, sino la fuerza que respiraba a través de ellos. Esa es una de sus grandes aportaciones. Es ese captar la esencia detrás del objeto. Es ver con los ojos del alma. Los encuentros humanos también como un disparador externo. Platón narra que el diálogo con Sócrates encendía la mente, como brasas al contacto con el fuego. Las preguntas poderosas.
viviendo dentro de la pregunta como un disparador externo, el inquirir. También las sincronicidades. Jung relató cómo un escarabajo dorado golpeando la ventana en plena sesión terapéutica abrió un giro radical en el proceso de su paciente. Siempre hay sincronicidades, todo el tiempo hay un diálogo entre lo interno y lo externo. Y, y todo el tiempo hay un diálogo, perdón, todo el tiempo hay una correlación entre lo que está afuera y lo que está dentro. Lo que pasa es que no somos conscientes, hay que hacerlo consciente. Y podemos empezar estos dos diálogos. Por un lado, los símbolos, los significados que todo el tiempo tiene todo lo que nos rodea. Y por otro lado, los murmullos, los pequeños movimientos internos, los anhelos del alma de los cuales tenemos que aprender a escuchar y sentir. El mundo, cuando es leído con atención, se convierte en oráculo vivo para que nos inspira. Lo exterior toca lo interior como una campana que despierta resonancias ocultas. Es hacernos consciente de esos sutiles mensajes en lo exterior, pero también las voces, los sonidos, las sensaciones, los anhelos, los murmullos internos del alma. Y vamos haciendo conexiones y correlaciones, que era lo mismo que decía la neurociencia, ¿se acuerdan? Imaginación, correlación, relaciones. Ahora hablemos del concepto de umbral. Antropólogos hablan antropólogos, de un concepto que se llama liminalidad. Es un estado intermedio entre lo que se queda atrás y todavía lo que no surge, lo que todavía no nace. Esos espacios son muy am, ricos, muy fértiles para la inspiración. Por ejemplo, entre la vigilia y el sueño. Ujú. De hecho, hay gente que de pronto despiertan y ha habido gentes que se le ocurren cosas. A mí se me han ocurrido poemas despertando en la mañana. Tengo que escribirlos. Ya lo voy trabajando, ya lo voy trabajando, pero duermo y amanezco. O en la noche, a veces también. Si uno tiene cierta vitalidad, cierta energía, y empieza, y si no lo hace uno ya, y a veces uno ya se va a dormir ya tarde, pero ya no necesita tanto sueño porque le dimos vida a esa inspiración. El hipnagógico que dio ideas a Edison y Dalí. ¿Ah? Entre soledad y encuentro, el poeta que escribe tras conversar y retirarse. Ese espacio entre conversar y retirarse. Entonces, entre razón e intuición, la intuición es un don sagrado, la mente racional un sirviente fiel. El umbral desarma la rigidez, vuelve porosa la conciencia y abre la puerta a lo inesperado. Las puertas, los portales, esos espacios entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, amor y desamor, dolor y placer, muerte y nacimiento, nacimiento y muerte, morir y nacer, más que muerte, porque lo opuesto de la muerte es la vida, morir y nacer. Ujú. En el umbral perdón, en el umbral lo humano se vuelve transparente y lo divino se asoma. En el umbral lo humano se vuelve transparente y lo divino se asoma. Bien, eh, podemos ahorita hacer una breve evocación, una dinámica breve de evocación. Cerramos ojos y recordamos un momento de inspiración personal. Acuérdense de algo. ¿Qué lo desencadenó? ¿Qué pensamientos, qué emociones, qué disparadores, qué transición, qué forma de ser?
Fue un disparador interno, externo, un paral, ambos. Y escriban una palabra clave, la que les venga aquí, o no la escriban sin qué fue, qué palabra les viene que disparó. Por ejemplo, a mí, eh, disparador es el amor, gran disparador. Muy bien. En lugar de la inspiración, pasamos al siguiente bloque, que es el bloque 4 en la historia y en la cultura. La inspiración ha sido un tema central. Grecia, por ejemplo, Platón veía al poeta o los poetas como seres poseídos. Interesante, ¿no? Poseídos. Poseídos. Interesante porque es esta idea del ser, ¿ya? La posesión tendría que ser alguien que no es para que algo más sea y lo posea, ¿no? Y en este caso, poseído por la manía, una emoción divina. Y portador de un mensaje al que no le pertenece. El artista como mensajero, el creador como mensajero, el creador, más bien el vehículo creativo como mensajero del creador. Algo que no te pertenece, algo que no le pertenece. Finalmente la creación no es tu pertenencia. Y Aristóteles, diferente, fue más racional, donde la creación es un técnico, un arte, como saber hacer, es sin dar chispa de ingenio. Gracia divina. Artista vehículo, no autor. Interesante. A vez, volvemos a lo que decía hace rato Platón. Y el Renacimiento exalta al genio humano, pero siempre como alguien tocado, contactado, ¿m? Por un soplo superior. Lo mismo, coincide con lo que estamos diciendo. Y en la tradición mística espiritual, por ejemplo, para los profetas bíblicos, perdón, primero, la inspiración como una forma de revelación, algo interior para corrientes místicas, algo que se te revela internamente, la inspiración. No que alcanzaste, no que tú creaste, no que lograste, no que es algo que se revela. Requiere una actitud distinta. Para los profetas bíblicos era el ruaj de Dios que ponía palabras en sus labios. Es como, ¿no? Yo he oído gente, año pasado, yo me acuerdo que he dado cursos, ahorita me pasa, donde hablo, me entrego, ¿verdad? Y no soy el único, ¿verdad? Y no creo que, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, en un sentido u otro. Y de pronto estoy dando una clase y de pronto hay una parte mía que digo, qué interesante es eso, ¿no? Eso acabo de escuchar. Lo acabo de escuchar por primera vez. Poner palabras en sus labios. El sufismo Rubi describe la inspiración como un vino, y si lo vemos con una metáfora como la esencia, bueno, acuérdense que se hablan de los spirits, los espíritus, ¿verdad? Las bebidas, pero que embriagan el alma, no embriagan el cuerpo, embriagan el alma. ¿Ah? La inspiración en el hinduismo, los rishis hablaban de que escuchaban himnos védicos, escuchaban música, como las musas, los cantos, música, himnos, ¿verdad? Alabanzas, como una audición interior, como invención. Y esto hay técnicas de yoga, me acuerdo del Sura Sap Yoga, en el cual yo me inicié en mi adolescencia, y eh, personas que escuchan sonidos. Porque Surah Sat Yoga es el yoga de la luz y el sonido, si no mal recuerdo. Entonces, ¿m? Y acuérdense que hay músicos que hablan de que escuchan, em, literalmente les llega la canción ya el compuesta, nada más es que hay que bajarse a escribirla. Como les decía yo, a veces a mí hay poemas que a mí me levanto y me levanto, a veces me levanto con cuatro frases, cuatro, dos, tres, cuatro frases, pero
ya claritas sobre la base de la cual desarrollo mi poema. ¿Mm? En el budismo Zen, la iluminación súbita o satori, máxima chispa inspiradora, un instante, ¡pah! Les revela de golpe, una revelación. Todos hemos tenido eso, ¿verdad? Que de pronto tenemos estos eurekas o ajás o en un momento vimos algo que antes nunca habíamos visto y que ahí estaba, pero no lo habíamos visto y de pronto un día se conectan, se juntan cosas y una erupción, ¿verdad? Y en los últimos ciclos de inspiración se reinterpreta desde nuevas perspectivas. En el romanticismo, la figura del genio creador tomado, arrebatado, agarrado por una fuerza interior. Freud lo veía como una irrupción, otra vez la palabra irrupción, desde un inconsciente reprimido. Que otra vez el inconsciente es lo oscuro, el misterio, lo desconocido. Y Jung lo veía como manifestación de arquetipos colectivos, o sea, un poquito específico. El arquetipo es esta fuerza que nos jala, una sabiduría, un instinto, no un instinto, pero es una fuerza que nos jala en una dirección, en un sentido, de alto nivel, superior. Si el instinto nos viene del pasado y nos empuja en una dirección, el arquetipo es del futuro y nos jala en ese sentido. Y el arquetipo es un símbolo. Y el arquetipo nos puede revelar o nos revela cuando estamos abiertos a esa revelación. Y bueno, y la visión moderna, tanto en la neurociencia como en las filosofías contemporáneas, en la neurociencia sabemos de esa sincronización de redes cerebrales que mencionamos hace rato, eh, pero, pero que la vivencia subjetiva sigue siendo algo que llega. No se explica todo en términos neurocientíficos solamente. En la filosofía contemporánea, María Zambrano habla de inspiración como una razón poética. Otra vez la paradoja, la razón, la poesía, como un modo de pensar que no separa sentir y conocer. Otra vez, producto de esa paradoja, sentir y conocer, yin y yang, femenino, masculino. Y para terminar este bloque, la inspiración como un fenómeno universal de la cultura. La inspiración no pertenece solo al arte, lo que decíamos al principio. No debemos dejar que solo quede en el arte. La creatividad no debe quedar solo en el arte clásico. Tenemos los seres humanos el derecho y la oportunidad y el sentido evolutivo de cada vez ser más creativos a través de ir transformando nuestro ser, a través de ir transformando nuestras formas de pensar, sentir, actuar, y a través de esa sincronización con nuestros entornos, el tiempo y el espacio, para favorecer estos espacios, estas oportunidades de creación. Entonces, decíamos que la inspiración también está en la política, en la ciencia, en la educación, en la espiritualidad, en los deportes, en el cocinar, en el lavar baños, en el vestirnos, en el comer, en todo, en el hablar, en todo está la creatividad, o puede estar la inspiración y, por ende, la creatividad. Un descubrimiento científico puede escribirse como una iluminación súbita. Muchos de ustedes lo habrán leído ya historias, si no, métanse historias de grandes descubrimientos, bueno, la teoría de la relatividad de Einstein, caminando en un parque, este, sueños, en sueños, hay varias historias de científicos que lo hicieron en sueños, en fin, grandes discursos políticos que se sienten dictados por una fuerza mayor. En pedagogía, las mejores enseñanzas aquellas que inspiran, no solo las que nos informan. En espiritualidad, inspiración, signo de que lo divino sigue actuando en lo humano. Y para cerrar este bloque, si la historia, la mística, la ciencia coinciden en reconocer la inspiración como misterio
que acompaña al ser humano en todas sus expresiones. La gran pregunta es, ¿cómo se sostiene en el tiempo? El próximo bloque vamos a hablar de esto, cómo puede convertirse no en un instante aislado, sino en un camino de vida que ilumine nuestra existencia entera. Muy bien. Entonces, la inspiración, bloque 5 como camino diario. Bien, ya creo que ya casi terminamos, no nos falta mucho, este creo que es el último bloque y ya vamos cerrando, ¿vale? Bien, inspiración y continuidad en la historia. Entonces, a lo largo de la historia, grandes creadores han sostenido su obra. Conocemos, hay gentes, por ejemplo, en música, ¿verdad? Música popular, hay gente que tienen un gran éxito, un hit, ¿verdad? Y algunos en alguna época que eso era posible hicieron ricos con una sola canción y nunca volvieron a hacer otros. Y hay otros que, los Beatles, Juan Gabriel, era casi imposible que no hicieran algo que no fuera exitoso. Entonces, han sostenido la obra no gracias a momentos aislados de genialidad, sino una perseverancia inspirada. Dante, por ejemplo, concibió la Divina Comedia como un viaje interior constante, donde cada canto era un eslabón en la cadena de revelación. Beethoven, aún sordo, persistió en componer porque la música lo seguía visitando por dentro como un impulso vital. Sor Juana hizo de su vida entera un laboratorio de inspiración capaz de unir teología, poesía, ciencia. Entonces, más allá de momentos aislados, la inspiración se puede entender como un modo de habitar el mundo, una forma de ser, una forma de existir en el mundo. Y no se trata de esperar chispazos extraordinarios, sino vivir en una disposición constante de apertura al sentido. Hay filósofos existencialistas que hablaban o hablan de autenticidad como condición de vida plena. Los místicos de todas las tradiciones la han descrito como una atención vigilante. Ambos casos lo que plantean es lo mismo, vida inspirada que no reduce a una rutina mecánica, sino que se abre a lo invisible y lo cotidiano. La fenomenología contemporánea entiende a la inspiración como una estructura de experiencia, no como un accidente. Significa que puede convertirse esto en una forma estable de relación con el mundo. De esto se va a tratar este diplomado. Esa es la intención. A través de todo el diplomado vamos a ir desarrollando, ¿no? Y vamos a ir transformándonos para ir desarrollando estas sensibilidades, estas competencias, habilidades, estas disposiciones, estas actitudes para ser ese ser que resuene y, y que dé, haga consciente este proceso, este flujo, esta chispa, ¿verdad? Y luego a través de nuestra personalidad, mente, sentimiento, etcétera, y nuestro entorno, favorezcamos este flujo creativo. María Zambrano lo llamó la razón poética, ya lo hablábamos hace rato, un modo de pensar que une logos, patos, claridad, misterio. Heidegger habló de aletheia, el desocultamiento, por eso decíamos, eh, vamos, la creatividad viene del misterio, del no saber, del no conocer, del oculto. Toda vida inspirada es un desocultar continuo. Entonces, no solo los artistas o místicos pueden vivir inspirados, un docente que transmite entusiasmo, un médico que ve en cada paciente un misterio, un líder que encarna visión y cuidado. Todos muestran que inspiración puede ser el principio universal de la vida humana. Si la inspiración puede convertirse en camino de vida, la tarea final es reunir todo lo recorrido y sellarlo con una visión integradora y que es la síntesis a la que vamos a pasar ya. Entonces, en esta primera conferencia hemos dado esta visión integral de la inspiración ontológica,
filosófica, donde decimos que la inspiración como soplo de ser, misterio que conecta lo humano y lo trascendente, pero también la dimensión psicológica, cómo esta chispa puede fluir, ¿verdad? Hablamos de los procesos internos de flujo, de símbolos, redes neuronales que permiten hospedarla. Y luego, eh, los disparadores y umbrales donde emerge con mayor fuerza. Vimos en la parte histórico-cultural formas en que en diversas épocas y tradiciones se fue cómo se comprendió, desde Platón hasta místicos y neurociencia actual, y la parte existencial como no como un instante fugaz, sino como un camino diario y un principio de vida. Entonces, lo que revela es que la inspiración no pertenece solo al arte, ni a unos pocos genios, sino a la condición humana en su plenitud. Es la manera en la que el misterio del mundo se comunica con nosotros y nos invita, perdón, a responder con creación, con verdad y con belleza. Entonces, la inspiración es esta alianza entre lo invisible y lo humano. Es el puente, la prueba de que la vida no se agota en la repetición, sino que siempre está gestando lo nuevo. Y con esta conferencia hacemos este llamado final, porque esta conferencia inaugura el camino de este diplomado. El desafío que queda abierto es vivir con conciencia inspirada y reconocer momentos o los momentos en que la chispa nos visita, que necesitamos y deseamos, no necesitamos, que deseamos, anhelamos que sea continua y que nos permita transformar nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestro horizonte vital. Y nuestro mensaje final de inspiración. Ujú. Si solo usamos, aquí ya me lo cambió un poquito, pero bueno, si solo usamos ciencia, volamos en círculo de datos. Si solo usamos la espiritualidad, volamos en círculo de creencias. Ambas alas podemos celebrar hasta horizontes más altos. Estamos llamados a ser pioneros de una humanidad que integra razón, sabiduría interior, cada uno de el laboratorio de conocimiento y al mismo tiempo templo de la conciencia. Pues aquí terminamos esta primera conferencia de este diplomado, 2 veces por mes, por ahora el segundo y cuarto viernes del mes a las 6:30 hora de la Ciudad de México. Ustedes tendrán que ajustarlo a sus horarios locales. Tendremos estas conferencias. En el grupo vamos a poner eh, el mapa de formación con las 108 conferencias que forman este diplomado para que lo vean. Y las conferencias pueden participar de manera gratuita sin ningún costo y aquel que quiera el diplomado, que incluye un manual donde ustedes tienen que hacer prácticas entre conferencia y conferencia. Nos mandan un entregable o entregables. Nosotros damos una retroalimentación o retroinformación personalizada y vamos haciendo que esto se quede no solamente en este momento de conferencia, sino lo lleven a su vida cotidiana y vaya ocurriendo esta transformación, esta forma de vivir creativa, esta forma de vivir con verdad y con belleza, que vaya formando, vayan creando una vida o su vida como una obra maestra. Gracias por su escucha. Nos vemos la próxima semana. Pueden poner sus comentarios en el grupo, ¿verdad? Y también se va a compartir esta conferencia en el grupo. Que tengan una bonita noche, bonito fin de semana. Nos vemos en la próxima conferencia. Buenas noches. Gracias, Sara, por tu comentario. Y qué bueno que te pareció inspiradora. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo, buenas noches. Buenas noches.